os decía, yo trabajo en los juzgados de familia de Málaga, pertenezco al equipo técnico, soy de los primeros equipos técnicos que se crearon en España y, bueno, la experiencia profesional me lleva a legitimarme para hablar, en cierto modo, de la coordinación de parentalidad. La oportunidad que se me dio por la UDIMA de participar me viene por ser vocal de GESME, aunque yo no soy juez, pero pertenezco a la junta directiva como vocal no jurídico y, bueno, en esta oportunidad voy a tratar de exponer la experiencia profesional. Yo voy a centrar dentro de mi experiencia en la familia judicializada. La familia judicializada, que nosotros vemos a ese padre y a esa madre como una pesadilla que continúa una vez que el juez ha dictado la sentencia. Y lo primero que yo me planteo es si ellos son conscientes de qué esperan que cambie cuando el juez dicta la sentencia. Ellos no son conscientes. Ellos no son conscientes de que es lógico que el juez resuelva ese corte de pelo, como también decía Feli, ese uso del móvil de unos adolescentes, esa salida en unos horarios de fin de semana, esa primera comunión. Realmente ese conflicto que ellos van manteniendo, que empieza pequeñito, porque no es un conflicto que tenga unos indicadores de primera muy grandes, porque lo controlaríamos, sino que tiene muchos indicadores chiquititos que no son conscientes y está cronificado, afecta a sus competencias y evidentemente tiene consecuencias en los menores porque en algunas ocasiones son situaciones de riesgo. Para nosotros es importante también saber cómo reaccionan los niños en estas situaciones. Cuando estamos hablando de esa familia judicializada que busca la solución a su conflicto en el sistema judicial, sabemos que el sistema judicial tiene un proceso, tiene un marco normativo que no son las normas que rigen una situación familiar. Por lo tanto, esos conflictos de fuertes cargas emocionales requerirían la necesidad de que hubiera dentro de los propios juzgados prácticas pacificadoras en los juzgados y iremos viendo cómo las implementamos los equipos técnicos con unos límites muy claros y necesitamos otros recursos como, por ejemplo, la coordinación de parentalidad. Cuando hablamos de esa familia judicializada, estamos hablando de que tiene unas consecuencias en los menores, que tiene unas consecuencias en los adultos. Estamos hablando que el proceso judicial lleva un camino, lleva un cauce, lleva una ruta dentro de la ley de enjuiciamiento civil y el conflicto familiar tiene su cauce psicológico y emocional, tiene su proceso de duelo que a veces cuando entran en el juzgado no está aún resuelto y entran en un desfase de emociones muy significativo que por mucho que se esfuercen los abogados difícilmente lo pueden equilibrar. ¿Qué ocurre con esos intereses procesales no siempre coincidentes con esos intereses familiares? Por mucho que nos suene extraño, es la realidad. Por eso cuando se dicta una sentencia, la sentencia no pone fin al conflicto familiar, aunque ponga fin a ese proceso judicial. ¿Qué nos ocurre en el juzgado? Que empieza un bucle después de una sentencia. Nos encontramos, y habitualmente en mi trabajo en la mayoría de las intervenciones que hacemos, nos encontramos que aparecen ciertas interferencias parentales, independientemente que sea la madre o el padre, aparecen unos permisos psicológicos relativos para normalizar esas relaciones, como decía Feli, que tienen que estar dignificadas esas relaciones y nos las encontramos muy poco dignificadas, muy poco legitimadas, con cierta intolerancia de vínculo por alguno de los progenitores. Y en ese bucle empiezan nuevos procesos judiciales de ejecución, de modificación de medidas, en función del artículo 156, del artículo de tutela del 158, y eso nos hace pensar de nuevo en que tenemos que establecer otras estrategias de funcionamiento complementarias a la vía judicial y tenemos que redirigirnos hacia, evidentemente, una justicia terapéutica. Cuando estamos hablando de esa familia judicializada, tenemos que ser conscientes de que aunque estemos en un proceso judicial, son muchos los factores que afectan y modulan ese impacto emocional del divorcio. No es un solo factor, son muchos factores. Nos podemos encontrar con personas que es la dejada y el dejado. Las características son completamente diferentes. Nos podemos, en sus emociones, en su resentimiento, en su rabia, en su evolución personal, en su estabilidad y equilibrio. Nos podemos encontrar con situaciones donde haya un hijo o varios hijos, donde haya una patología, donde haya terceras personas ya implicadas, donde
todo lo que queramos añadir. Eso hace que el impacto emocional sea diferente para cada uno de los miembros. Evidentemente es importante, y el proceso judicial no tiene en cuenta, porque no tiene que tenerlo en cuenta, la situación, en qué momento se encuentra cada uno de los progenitores cuando se judicializa el conflicto. Somos conscientes, es consciente el juez, lo tiene que considerar, son conscientes los abogados. Cada abogado evidentemente recoge la parte de emoción incluso de su cliente y convierte esa parte de emoción, el deseo que le transmite, es su posición, que a lo mejor luego no es el interés familiar, pero esa posición la legitima jurídicamente, la encapsula y iniciamos un proceso judicial. Realmente cada parte considera el interés de su cliente. Y vamos a pensar también el interés emocional de su cliente, el interés de lo que vaya a ocurrir después, pero nos olvidamos que son dos partes las que están interviniendo, que son dos partes las que realmente tenemos que buscar esa comunicación, porque esas terceros personas implicadas, que deberían de ser los primeros, que son los menores, a veces, por mucho que todo se haga en interés del menor, están olvidados. Realmente sabemos que la pérdida es dolorosa porque hay un cambio muy grande, un desajuste, se desestabilizan y cada uno lo vive de una manera. Pensar que eso puede ser una oportunidad de cambio y no pasa nada. Incluso muchas familias crecen, cambian, evolucionan, tienen sus contradicciones y no hay que intervenir ni hay que hacer mayores significaciones de lo que le ocurre. Pero nos encontramos normalmente en demasiada casuística en donde están muy afectados los adultos, muy afectados los menores, esas funciones parentales están debilitadas y realmente también afecta a las terceras personas, parejas, si ya están las familias reconstituidas, que ya nos encontramos a veces otros hermanos de otras relaciones, los abuelos, que son figuras visibles e invisibles, importantísimas, muchas veces para controlar y otras veces para contar con ellos. Nos encontramos que el desfase de ese divorcio psíquico aún no madurado es grande y tienen que aprender a redefinir esos roles parentales y por eso la figura del coordinador de parentalidad, como bien ha dicho Félix, es fundamental, siendo especialista apropiado y en el momento apropiado para ofrecer ese recurso a la familia. ¿Qué nos encontramos en el juzgado como variables que están condicionando esa gestión judicial? Cuando digo la gestión judicial, el cumplimiento de esa sentencia, el cumplimiento del auto, el cumplimiento de la providencia. Muchas veces salen con la misma percepción del conflicto, esa percepción diferente de cada uno, esos derechos que no se le han dado o esa rabia, ese malestar porque no se le ha entendido, no se le ha comprendido, ellos quieren tener ese protagonismo y quieren expresarlo en sala, e incluso los jueces no le permiten hablar todo lo que a ellos les gustaría, porque claro, hay mucha parte emocional que el juez procesalmente no puede barajarla dentro de un juicio. Y esa insatisfacción, incluso en todo lo que sucede en el proceso judicial, va aumentando el malestar y la rabia. Un factor importante es esa actitud exculpatoria. ¿Qué quiere decir? Que una parte no tiene que mover nada, todo obedece a que la otra parte cambie y de esa manera se solucionará el problema. Y eso no es cierto. ¿Qué es lo que hace? Que dentro de este movimiento o círculo en el que se meten de malestar, de rabia, incluso buscan ayuda, van a profesionales, consultan con mucha gente, se encuentran enredados en una multiintervención extrajudicial o posteriormente a la sentencia descoordinada que les lleva incluso a no confiar en los profesionales porque no le han valido de nada y no le han valido de nada pensando que el profesional no es adecuado y aun siendo adecuado el profesional, esta queja o esta rabia o esta no colaboración sigue siendo una variable más del propio conflicto que ellos van enredándose y van arrastrando. Esa deslegitimación que hace a los profesionales, y lo sabrá muy bien Félix, por eso los procesos de intervención de coordinación de parentalidad requieren al principio un gran espacio para la legitimación de las partes, legitimación del proceso, legitimación del servicio, legitimación del coordinador, legitimación de esa problemática que hay de todos los que tienen que estar implicados, porque si a veces las partes judiciales a veces no coinciden con las partes del conflicto y hay que añadir a esas terceras personas que podría ser relevante para que se solucionaran algunos aspectos o para que colaboraran y funcionaran mejor. Entonces, esa falta de confianza es un aspecto muy importante a trabajar. Nos encontramos en el juzgado que delegan toda la responsabilidad en los abogados. Cuando
yo diría hacer un ejercicio, cerrar los ojos, visualizar a cualquier persona que conozcáis que tenga un problema y ¿qué hacen normalmente? Es decir, se van a su abogado. ¿Y qué hacen? Yo hago lo que me diga mi abogado. Se ponen en un segundo lugar detrás del abogado. ¿Qué ocurre? Que cuando va el abogado al juzgado, va a su espacio, va a un contexto que controla y domina. Y el ciudadano se queda detrás. Pero lo que es muy triste es que el final de ese recorrido lo tiene que ejecutar el ciudadano. Por lo tanto, si no tomamos conciencia que los problemas de familia son problemas psicojurídicos, si no tomamos conciencia de que el ciudadano tiene que estar delante del abogado y no detrás del abogado, por supuesto siguiendo las directrices del abogado cuando estén en el juzgado, pero tienen que saber que hay unas variables y unas decisiones que se van a tomar que van a afectar a su vida y a la de su hijo y que si ellos no participan, difícilmente van a encontrar una solución saludable. Por eso es importante entender que el conflicto legal, si en el caso de que haya un divorcio y ese contrato que se disuelve, ha terminado el conflicto legal, pero se mantiene cuando hay hijos un conflicto psicosocial, un conflicto de relaciones paterno-filiales, un conflicto del ejercicio de la patria potestad, un ejercicio de esas relaciones dignas que deben de mantener y es un derecho de los menores el procurar que se mantengan esas relaciones. ¿Por qué estoy hablando de que dentro de los juzgados, he anunciado antes, había que hacer algún tipo de prevención? Sigo reiterándome que la participación activa y directa de los ciudadanos en la gestión de su conflicto es fundamental, aunque se haya judicializado, todavía hay oportunidad de que ellos participen. Es importantísimo, como decía Félix, desjudicializar la vida de los ciudadanos, incluso yo diría desjuridificar. ¿Qué significa? Que no toda la solución es lo que se proponga dentro de ese marco jurídico. Hay veces que, no siendo ilegal, hay soluciones que son más viables entre las partes decididas que a lo mejor no está dentro del elenco de decisiones que podría tomar un juez con la ley en la mano. En definitiva, estamos hablando de prácticas pacificadoras preventivas y dentro de las que nosotros venimos haciendo. Yo, como he dicho antes, soy de los primeros equipos desde el año 83, estoy trabajando en los juegos de familia, equipos técnicos. Si miramos la evolución de los propios equipos, en los principios trabajábamos en un paradigma psicopatológico, es decir, o podían o no podían, y la evolución que ha habido preventiva de cara a realzar el derecho de los menores, las funciones de los equipos técnicos han cambiado. Nosotros no solamente trabajamos los equipos técnicos, sino que tenemos como nuestro brazo extensor, que sería pues la intervención de los puntos de encuentro familiares, el coordinador de parentalidad, las intervenciones por ruptura. Son prácticas pacificadoras que van a facilitar la toma de conciencia del ciudadano. Por lo tanto, hay una necesidad clara de aumento del nivel de información al ciudadano. La información es poder. La información es prevención. Nosotros, por ejemplo, en el 2006 hicimos un decálogo de un buen divorcio y simplemente se trataría de entregar un documento al ciudadano y que no lo tire, que lo ponga en la mesilla y que cada día lea un parrafito y en algún momento se le queda algún integrado para que tomen conciencia para poder tener una actitud de cambio. Cambiar la filosofía y cultura de esa gestión del conflicto. Me gusta más hablar de distintas metodologías, no solamente de la mediación, porque la mediación muchas veces incluso se queda coja y obsoleta en muchas determinadas situaciones donde tienen que llegar a negociar o a proponer acuerdos. Estamos hablando de que esta actitud negativa que nosotros nos encontramos, que no son conscientes de cómo lo hacen, que nosotros les denominamos que están manipulando y ellos no ven que manipulan, que nosotros vemos que están proyectando sus vidas en sus hijos, que están anteponiendo su rabia, su malestar, que están ese duelo no resuelto, esa rabia de pareja la están proyectando y no están ejerciendo esa función parental y permitiendo que la otra parte lo haga, el no dar el permiso psicológico. Todo lo que venimos metiendo en esa bola del malestar del adulto les supone un gran desgaste porque están anclados en el pasado, cronifican el conflicto, no están mirando al futuro y lo que les supone es un consumo de tiempo, de recursos, que el coste que tiene sería incalculable. O sea, ayer mismo yo tenía una intervención con era un alto directivo de un centro comercial y yo me sorprende la capacidad intelectual y el poder que tiene en su trabajo y el bajo nivel de competencia que inconscientemente muestra, aunque se dejaba identificar que aparecen cosas absurdas. Es decir, imaginaros que en verano decía, el niño me dijo el año pasado en verano que quería estudiar inglés
y yo le digo al niño, no lo sé, a ver quién lo paga. Solamente esa frase fue la que yo trabajé con él, que a veces digo, ¿no se ven ridículos trabajando esto? Pero lo admiten, porque no pueden negar la realidad. Yo la pregunta que le hice, ¿esa frase se la dijiste a tu hijo o la pensaste? Dice, no, yo se la dije. Y lo decía con mucha seguridad, había que decírselo. Entonces, ¿qué hay que trabajar en esa frase? Esa frase ni hay que decírsela a un hijo, ni se la merece el niño. Hay que pensar, nuevamente me va a tocar o no voy a estar de acuerdo, pero hay que trabajarla con la madre. Ese es el trabajo del coordinador de parentalidad. Dejar al margen al hijo de decisiones que competen a los padres y no utilizar a los menores en decisiones que escapan a su capacidad de control. ¿Qué ocurre? Que en esa ruptura conflictiva, ¿por qué hay que prevenir? Por supuesto que hay que prevenir y por supuesto que hay que prevenir dentro de los juzgados y por supuesto que tenemos que cambiarnos el trajecito que nos ponemos los equipos técnicos para hacerlo de otra manera. Porque nos encontramos niños rotos, niños que tienen mecanismos de defensa que son inadecuados, niños que aun teniéndolo sobreviven, no pasa nada. Pero cuidado, porque de mayores viven situaciones muy delicadas y momentos de depresión que habría que mirar de dónde vienen y si esos factores de riesgo que le han supuesto observar modelos familiares disfuncionales tienen peso en esa situación. Tenemos que pensar que ninguna intervención con los menores es inocua y neutra. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero, cuando hablo de intervención, no hablo de intervención solo oficial, también hablo oficiosa. Hablo que incluso como letrado, a veces yo voy a hablar con el niño a ver si lo que tú me dices como cliente es verdad. Hay que tener cuidado incluso los magistrados, cómo llevan a cabo la exploración judicial. Se merecen un espacio, se merecen un tiempo, se merecen un protocolo. Nosotros sí llevamos a cabo en Málaga un protocolo de intervención con los jueces en las exploraciones judiciales para evitar consecuencias negativas. Pensar que estamos condicionando el desarrollo futuro de los menores y lo estamos condicionando también los operadores jurídicos cuando tenemos que hacer alguna intervención o como los menores tenemos que compensar situaciones que a lo mejor un padre o una madre no ha sabido hacerlo en condiciones. Os decía que la prevención desde la información fundamental y ellos deben de conocer otras formas de gestión, por eso es importante dentro de la figura del coordinador, esa información se le dan que existen otras estrategias, otras formas, incluso a veces se les muestran identificando lo erróneo y las consecuencias negativas de las que ellos hacen. Deben de ser conscientes, antes decía, manipulan sin ser conscientes, no, tenemos que hacer conscientes, no culpables, no hablamos de culpabilidades, sino toma de conciencia de la consecuencia en su hijo, que realmente sepan el momento evolutivo. El ejemplo que he puesto antes del caso que tuve ayer, su problema ahora, el problema del padre ahora, me río, pero me produce muchísima tristeza. Los niños tienen 16 y 14 años. Entonces ahora el problema está en que no acepta porque el padre tiene muchísima rigidez, muchísima rigidez. La parte emocional le cuesta. Yo le decía que también hay que aprender a entender eso y también a entender que hay cosas que no pueden ser como uno quiere, ¿no? Con 16 años quiere que el padre que haga todo lo que él dice y todo lo que quiere. Entonces, difícilmente, este caso se derivará a coordinación de parentalidad porque no hay manera de que ellos puedan hablar. ¿Y qué me trae él orgulloso? Yo le he mandado muchos mails a la madre y la madre no quiere hablar conmigo. Yo he propuesto desde hace 4 años que vayamos a mediación. O sea, él se erige con su documentación. Es como la profecía autocumplida, tiene todos los datos que avalan su proyección de cara a la situación, que él tiene la verdad y tiene el poder absoluto. Claro, incluso me trae que en la vista el juez le sacó en su momento del visor del juzgado todos los asuntos en donde estaban implicados y aparecían como 25 asuntos. Y el juez diciéndoles no les da vergüenza que quieren que hagamos en el juzgado. Y lo traía orgulloso como diciendo no soy yo el que los promueve, es la madre culpable. Entonces ahí el trabajo, el día que se nombra el coordinador, es bastante importante y bastante delicado porque no toman conciencia. Cuando aquí indico voluntad jurídica y voluntad psicológica. La voluntad jurídica me refiero a que el juez dicta una sentencia y nos obliga a que lo cumplamos. Pero tenemos la voluntad psicológica de cumplirlo. Ese trabajo se debe hacer desde la coordinación de parentalidad. Cuando hablamos de la parentalidad, estamos hablando de la parentalidad positiva, lo decimos muy alegremente. Yo voy a empezar hablando de la parentalidad solamente. La parentalidad son esas capacidades, competencias y desarrollo que tenemos que hacer como padre y como madre para cubrir las necesidades de nuestros hijos, con nuestros conocimientos, habilidades. Pero aun teniendo esos conocimientos, esas habilidades, a veces no las desarrollamos adecuadamente. Y nos podemos encontrar que un padre desarrolla una parentalidad inadecuadamente,
nos podemos encontrar una madre que desarrolle la parentalidad inadecuadamente, que los dos la desarrollen adecuadamente o que en ese momento estaríamos hablando de una coparentalidad positiva. La coparentalidad automáticamente no significa que sea positiva, porque necesitan la colaboración y el compromiso de ambos, como decía Félix, necesitan confianza, necesitan comunicación, necesitan colaboración y dignidad en esas relaciones, y eso hay que trabajarlo para que realmente sea una corresponsabilidad, esa coparentalidad positiva. Los equipos técnicos, antes decíamos que no es suficiente, hacen otro tipo de intervención. Se trata de mover intrajudicialmente esa justicia terapéutica que podemos hacerlo sin mermar nuestra profesionalidad y nuestro código deontológico. Y se trata de mover en los juzgados una justicia de proximidad para el ciudadano, para los operadores jurídicos, en estas variables emocionales que tenemos dentro del proceso judicial. La iniciativa preventiva en esa gestión de procesos judiciales contenciosos, tal como también ha enumerado Félix, estamos hablando de cambio de la estrategia en los equipos técnicos, protocolizar incluso las exploraciones judiciales. Nosotros estamos pendientes de implementar un programa de primera acogida en los juzgados que se trataría de informar del estado de la situación de ese conflicto, sobre todo en los procesos contenciosos que nos llegan, y que realmente tomen conciencia de la cantidad de caminos que pueden tomar, no solamente la vía contenciosa pura y dura y procesal, a la hora de resolver ese conflicto dentro del juzgado, y que tengan en cuenta las consecuencias de los menores. Estamos haciendo una prevención primaria dentro de la secundaria, por así decirlo, ¿no? La derivación a mediación que se hace dentro de los propios órganos judiciales, la derivación e intervención por ruptura y la derivación a la figura de coordinador de parentalidad. Tenemos que ir pensando que estas iniciativas preventivas son fundamentales, van orientadas al interés del menor, pero no podemos. Yo he querido poner este power relacionado con la figura del abogado. ¿Y por qué quiero poner el power relacionado con la figura del abogado? Porque es esencial. Es esencial que el abogado esté dentro de este marco de una forma diferente de intervención. Debe de estar, y debe estar con un espíritu colaborativo, con un compromiso, no una usurpación de roles. Él tiene una función bien delimitada dentro del marco del proceso judicial, y dentro del marco de las competencias parentales, el trabajo de gestión que deben de hacer el padre y la madre tiene que salir de esa propiedad que, si nos vamos hace mucho tiempo, los abogados tenían claro lo que su cliente necesitaba o quería, y cada vez más los abogados especializados y desde la Asociación de Abogados de Familia saben que una cosa es cómo tramito lo que quiere mi cliente y otra cosa es decidir por mi cliente. Si la decisión la tiene que tomar el cliente, incluso yo diría, yo recuerdo a algún abogado hablar con él y dice, mi cliente quiere esto, yo entiendo que debe ser lo otro. Digo, a una cosa, a un documento de compromiso en tu despacho donde tú le has dado la orientación y él decide, y no pasa nada. Entonces, tenemos que conseguir... María Ángeles, soy Gonzalo, el tiempo, estamos ya en tiempo límite, puedes ir cerrando si quieres. Sí. Vale, no, ya tengo cierro ya, ¿vale? Gracias. Estamos en una... Me he parado y ya voy a ver si lo paso de power y ya nos ponemos, estoy cerrando ya prácticamente. Estamos en una situación de crítica. Solamente quiero que veáis en este power, y ya me voy a la conclusión, en el power este que habéis visto de pasada, este entramado de variables diferentes que son de las que hemos hablado Félix, de las que he hablado yo. Es la crisis familiar, que es un problema psicojurídico, que necesitan cambiar todas esas variables para poder evolucionar y mirar al futuro y que realmente recuperen su capacidad los progenitores. Concluyendo, ya con eso, Gonzalo, termino sin ningún problema. Desde la perspectiva de esa nueva figura del coordinador de parentalidad, hay que mover reflexiones en relación a que el abordaje de esas nuevas necesidades tras la crisis requiere nuevos planteamientos de intervención, desde la intervención individual a la intervención familiar, desde la intervención psicoterapéutica a la judicial, desde una intervención de un especialista a un equipo de intervención interdisciplinar. Requiere que no nos quedemos en una intervención paliativa, sino que nos movamos en una preventiva y nos anticipemos a la problemática familiar. Y sobre todo, que haya políticas integrales de infancia y familia, y garantizar, ahí sí me gustaría hacer hincapié, la especialización de todos los profesionales que de alguna manera nos vemos implicados en esta conflictividad de la familia judicializada. Muchísimas gracias.